Buenos días, tengan todos este día domingo, este día dedicado a la adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dedicado a estar juntos en comunión todos nosotros con Él y en Él. Y bien, pues vamos a celebrar este día y para ello hemos preparado este mensaje que lleva por título El Rey Campesino. Es una historia muy bonita. Y bien, el tema de la semana es la humanidad, la joya de la creación de Dios. Y bien, y este sermón se sustenta en los capítulos 1 y 2 de la carta a los Hebreos, que nos hablan del romance de Dios con esa joya, esa valiosa joya de su creación, que es Jesús. Jesús, el que se convirtió en uno de nosotros. Amén. Y bien, pues vamos a iniciar este mensaje y les quiero leer un cuento muy hermoso, un cuento que nos va a servir para entender el mensaje de hoy. Este cuento fue escrito por el filósofo del siglo XIX, Soren Kierkegaard, y cuenta la parábola de un rey que se enamora de una doncella. Una historia romántica. Bien, sí, así es. Y dice así, ella era una de sus sirvientas y vivía a una gran distancia de la clase social y la riqueza de él. El rey no podía imaginar la vida de la chica y no podía dejar de pensar en ella. Él tenía todos los privilegios, pero lo que realmente quería era a ella, no solo su cuerpo, sino su corazón. Y bien, sin embargo, el rey fue lo suficientemente sabio como para saber que no podía ir al pueblo con su guardia real y simplemente llevar a la chica de regreso al palacio. No. Además, ella nunca podía resistirse al poder del rey, ni podría resistir las oportunidades para ella y su familia en función de la riqueza que ganaría por solo aceptar la relación con el rey. Así que ella no tendría otra opción. Y el rey sabía que en ese escenario ella siempre mantendría su corazón lejos de él. La motivación era diferente. Lógico, ¿verdad? Bien, por fin un día el rey se disfraza y sale del castillo. Ah, ¿verdad? Se viste con harapos, como si fuera un campesino, y se deja crecer la barba. Encuentra a la doncella y un lugar para quedarse cerca de ella. Lentamente, a través de miradas robadas y palabras amables, se gana su corazón. ¿No les recuerda, hermanos, su época de novios? ¿Verdad que sí? Bien, seguimos la lectura. Después de un tiempo, viven cerca uno del otro, compartiendo el trabajo y el pan. Y pacientemente el rey le muestra su corazón y su verdadera identidad. Y para entonces la chica ya lo conoce y le entrega su corazón. Y el autor termina con esta frase: el amor es exultante cuando une a iguales, pero triunfa cuando hace que lo desigual sea igual en el amor. Muy bonita historia, ¿verdad? Bueno, pues en el libro de los Hebreos se cuenta esta misma historia a través de la historia de Israel, usando detalles que suenan extraños a nuestros oídos modernos, ¿verdad? Vamos a ver por qué. La venida de Dios a nosotros por medio de Jesús. Jesús se vistió las ropas raídas de la humanidad para venir a reunirse con la humanidad como uno de nosotros, revelándose justo en el momento como rey. Y bueno, el libro de Hebreos inicia así y nos muestra en detalle este hecho conocido como la encarnación, la historia del rey campesino que vino a habitar entre la gente, cuyo nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Y el autor de la narrativa se convirtió en un personaje. Bueno, vamos a verlo en tres aspectos: la historia de Israel, la historia del mundo y la historia de nosotros mismos. Y comenzamos con la historia de Israel. Veamos. La historia de Jesús comienza en un sentido local. Jesús como el niño judío que sutil e intencionalmente se unió a la narrativa de Israel. Bueno, pero primero veamos lo que estamos leyendo, ¿verdad?
Vamos a ver por qué. El contexto de la carta. El contexto de esta carta, nadie sabe quién la escribió. La única razón por la que se llama la carta a los hebreos es porque es completamente judía. Está llena de citas y paralelismos del Antiguo Testamento y obviamente tiene la intención de conectar a Jesús con la historia judía, destinada a una audiencia judía. Y por eso lo titularon así, la carta a los hebreos. Pero ¿quién lo escribió? ¿Por qué fue escrito? ¿Y a quién fue enviado? Son misterios. Y en un sentido lo hace aún más una discusión teológica atemporal, porque está tan vigente hoy como lo fue en su tiempo. Y Jesús está conectado no solo a una comunidad o una circunstancia, sino que está conectado a toda la historia de toda la humanidad. Y bien, la historia de Israel comienza así. Hebreos 1, del 1 al 2, dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Amén. Y bien, esta es una conexión poderosa. A ver, piensa en un rey, especialmente en el mundo antiguo, que comienza enviando mensajes, legislando leyes desde lejos, y luego llegó al punto de enviar retratos de sí mismo y finalmente vino a visitarlos. Bueno, esa es la conexión de Jesús con la historia de Israel. Y bueno, el infortunado error teológico que cometemos a menudo en este mundo moderno es ver la entrega de la ley y la venida de Jesús como eventos desconectados. Y es que creemos que Dios nos dio la ley y luego no pudimos cumplirla y lo arruinamos todo y erramos el blanco. Así que Jesús tuvo que venir y poner todo en orden. Y bueno, esta comprensión pierde el sentido de la historia. Veamos por qué. La elección de Israel, la promulgación de la ley e incluso el fracaso constante de la humanidad fueron parte de esa narrativa. Dios no permitió que nada se desperdiciara, porque sabía incluso que antes de que Eva intentara tomar el fruto, que todo el asunto tenía un precio, y ese precio es su hijo. Eligió a una persona, a Abraham, luego a una nación, Israel, y luego eligió de esa nación un linaje, una familia, David, y finalmente una adolescente sin pretensiones de introducirse en la historia de Israel, María. ¿Cómo la ven? ¿Verdad que está interesante? Bien, entonces, en lugar de que la ley fallara de alguna manera, esta solo señalaba nuestra necesidad de un Salvador. Aclaró la historia e hizo espacio en ella para preparar el camino para Jesús. Y el autor del libro de Hebreos comienza su carta con esta discusión, recordándonos quién es Jesús, el Hijo. Leamos Hebreos 1 del 3 al 4, que dice así: El Hijo, óiganlo bien, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Amén. Superior a los ángeles. Esta frase puede sonar extraña, ¿verdad? A nosotros, pero es que en aquel tiempo, ¿sí? Ellos formaban parte de la vida cotidiana. Y bien, y en ese momento en que se escribió la carta, había una fuerte tradición judía de que los ángeles eran quienes habían traído la ley. Y habían entregado la ley, o de alguna manera habían estado involucrados en el proceso del monte Sinaí. Y es que la ley fue una especie de eco anticipado del plan redentor de Dios en Cristo. Y como el rey en la historia de Kierkegaard
que se convirtió en un sirviente y se ganó el corazón de una joven como siervo antes de llevarla al castillo y convertirla en reina, Pablo dijo que la ley era nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Así como dice acá en Gálatas 3:24, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Ven que cómo es este rey tan amoroso con su pueblo, ¿verdad? Y entonces pasamos de la historia local de Jesús como un hebreo que cumple la historia israelita a lo universal. ¿Qué les parece? Así que el segundo tema es la historia del universo o de este mundo. Y bien, leamos Hebreos 1 del 2 al 3, que dice así: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, el escritor de Hebreos a continuación usa esta palabra para describir a Jesús, la fiel imagen. Bueno, esta es una frase del lenguaje de la acuñación, de quienes acuñan monedas, y describe la impresión exacta de una cara en una moneda. Él es a Dios lo que la luz del sol es para el sol. ¿Se dan cuenta la relación? Por eso dice que el Hijo es la imagen del Padre y es el resplandor de su gloria. Así que ese es Jesús. Quien ve a Jesús ve al Padre y al Espíritu Santo. ¿No le parece hermoso esto? Cuando vemos a Jesús, queremos conocer al Padre, queremos conocer al Espíritu Santo, veamos al Hijo. Y tal como Él es, así es el Padre y así es el Espíritu Santo. Y bueno, esto nos debe llenar de gozo porque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y entonces tenemos ese privilegio de verlo a Él y al mismo tiempo al verlo a Él estamos mirando a Dios mismo, ¿sí? Y bueno, hay un comentarista que expresó la diferencia entre nosotros y la audiencia original de Jesús. Vamos a ver qué pensaban aquellos y qué pensamos de nosotros. Primeramente dice acá, a veces se dice que las herejías cristológicas antiguas y modernas son imágenes espejo de una de la otra. Y veamos por qué. Los modernos, o sea nosotros en este tiempo, entienden bien que Jesús era un ser humano, pero les cuesta imaginar cómo podría ser Dios. Y los antiguos, por otro lado, bien podían imaginar que Jesús era divino, pero luchaban con su humanidad. Y entonces aquí hay un choque. Esto lo escribió el señor Eric Hehn. Y bien, el mundo antiguo era muy religioso, con santuarios y templos en cada esquina, y la idea de que Jesús fuera una especie de ser divino de otro mundo no era demasiado exagerada para sus imaginaciones. Pero un Dios que es un ser humano de carne y hueso, o incluso que se preocupa mucho por nosotros, ahí sí desconcierta. Y bueno, en nuestros días nos sentimos más cómodos con Jesús como un gran maestro, tal vez incluso como un activista o un guerrero de la justicia social, una especie de poeta sabio. Pero la idea de que Él sea sobrenatural o divino desconcierta a muchas personas. Espero que tu hermano, tu hermana no te desconciertes tanto, ¿verdad? Porque Dios nos ha revelado quién es y nos ha revelado al Padre también. Y bueno, la atención en Jesús es la que mantiene unidas estas dos realidades. Él es el Señor del universo, lo que lo hace coherente. Él es el chico judío de manos encallecidas y es el gran maestro y defensor de los indefensos. Y Él es el juez eterno y poderoso y todopoderoso, que es un misterio mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Así que esta es verdaderamente la historia de un rey campesino, recordando la historia de Søren Kierkegaard. Y bien, pasamos a el tercer aspecto, que es la historia de nosotros.
porque Él vino a nosotros también. Dice Hebreos 2:9, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Amén. Así que, hermanos, Jesús entró en la historia de Israel, entró en la historia del universo y ahora entró o está entrando a nuestra historia. El tiempo no se toma en cuenta. Dios es eterno y para Él no hay tiempo. El tiempo lo hizo para nosotros. Y bien, y a través de la encarnación, el rey campesino no solo bajó de su trono, se vistió con la ropa, las penurias y la vida de los pobres. Y en nuestro caso, tomó la carne no solo como un disfraz, sino en realidad incluso hasta el punto de la muerte. Así que el contexto de Hebreos habla mucho sobre los ángeles, cómo los ángeles dieron la ley, cómo los seres humanos están justo debajo de los ángeles. ¿Sí? Porque así dice el Salmo 8:5, ¿verdad? Y bien, dice David, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero Jesús caminó a través de estas barreras, pasando junto a los ángeles, pasando por las culturas poderosas y famosas de la historia, pasando por una existencia privilegiada de élite para vivir la vida relativamente indefensa de un artesano en el primer siglo. Recordemos que Jesús era carpintero, porque su padre humano José era carpintero. Bien, así que Jesús entró en nuestra historia y asumió el caos y la humillación de la misma. Dejó la gloria y entró a nuestro mundo caído. En lugar de hacer explotar todo y empezar de nuevo, él mismo entró en la historia. Renunció a todo su poder para morir de manera humillante e indefensa en una cruz. Y estuvo más bajo que todos nosotros para poder llevarnos a todos con él. Amén. Y bueno, y aquí es donde todavía no se encuentra. Jesús no quiere sacarte de tu vida, quiere encontrarte en ella. Así que, hermanos, y quienes escuchen este mensaje, recuerden esto, ¿sí? Jesús todavía entra en nuestra historia, en nuestro universo. No nos quiere sacar, quiere encontrarnos allí. Él viene a nosotros, nosotros no vamos a Él. Él viene a nosotros y nos va a encontrar donde estemos y como estemos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y al venir aquí, al venir a llevarnos, nos va a llevar a su gloria, nos va a dar su gloria. Vamos a ver la gloria de Dios. Y como dice al principio del libro de Hebreos, Jesús es la imagen del Padre. Él es la esencia propia del Padre. ¿Sí? Y bien, pues esto es algo maravilloso, es algo digno de alabanza, digno de gozo, y que este día nos llene de gozo al terminar este mensaje, ¿verdad? Y bueno, y nos redime al entrar en la historia de nuestras vidas a través de circunstancias y relaciones para transformarnos a su imagen. Muchos de nosotros podemos contar nuestra experiencia, nuestra primera cita con Dios, cómo llegó a nuestras vidas y cómo le respondimos, ¿verdad? Y es que Él no quiere que seas alguien más, quiere que seas tú mismo, por completo. Así te quiere y así nos ha redimido. Y bien, vamos a ir concluyendo el mensaje. Vamos a ver una promesa que se encuentra en Génesis 9 del 14 al 15 y que dice así: cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes, con todos. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Una promesa de Dios y como Él es fiel, la va a cumplir. ¿Sí? Y bueno, esta es la promesa que Dios le hizo a Noé cuando la tierra se secó por el diluvio. Pero nunca más destruiría a la humanidad y comenzaría de nuevo. Nunca más volvería a presionar el botón de reinicio del gran experimento humano. No, Él vino aquí y con su vida, su muerte, su resurrección, ascensión, cambió todo. Y eso es digno de alabanza. ¿Sí? Pero para ello, primero entró en nuestra historia él mismo como el rey campesino a través de la historia de Israel, la historia del mundo y la historia de nosotros. Ya lo vimos. Entonces,
Cuando entró a la historia de Israel, Jesús era un hijo del linaje de David, nacido en un pueblo pequeño. Y él fue el Mesías prometido que trajo un reino inesperado. Nadie esperaba este tipo de reino. Y la historia del mundo, él entró en la historia del mundo, como dice Colosenses 1:17, él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. ¿Sí? Jesús no es solo una figura religiosa o un maestro sabio, no. Jesús es el Señor del universo y ante él podemos doblar las rodillas. ¿Sí? Y bien, también entró a nuestra historia a través de nosotros, ¿verdad? Y aquí el escritor de Hebreos dice que Jesús puede identificarse con nosotros porque fue tentado en todos los aspectos, al igual que nosotros. Lo encontramos en Hebreos 4:15, ¿sí? Y bueno, Jesús pasó por el sudor, pasó por la pérdida y la confusión de ser un ser humano. Experimentó toda la vida humana y entró en nuestra historia y la redimió. Amén. Hermanos, así que el rey campesino está entre nosotros, compartiendo nuestras vidas y partiendo el pan con nosotros. Y un día, pronto, su reinado será completamente restaurado en la tierra y viviremos plenamente como la realeza que somos. Y entonces, hermanos, estaremos en casa. Amén. Demos gracias. Padre Santísimo, te damos gracias por este mensaje tan hermoso, tan motivante. Ayúdanos, Señor, a que lo entendamos en nuestro corazón, que lo pongamos en práctica y que seamos dignos de ese gran sacrificio que tú has hecho por nosotros, que tú lo has hecho dignos. Nos has hecho dignos porque tú lo sentiste, tú lo quisiste vivir y tú nos llevaste a esa cruz y nos llevaste fuera de esa tumba y ahora nos tienes sentados a la derecha del Padre. Señor, aquí está nuestra vida. Tómala en tus manos, eh, limpia nuestro corazón y nuestra mente para que podamos honrarte y alabarte todos los días de nuestra existencia y que podamos proclamar tu evangelio, proclamar tu obra, proclamar ese gran amor que en forma de un rey campesino vino a esta tierra a llevarnos a su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.